Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 5. Libro de Génesis capítulo 5, el versículo 24. Dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más, dice la escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, estaba recordando un coro que cantábamos hace muchos años. Qué bonito es andar con Cristo. Vamos a tratar de recordarlo. Y bueno, vamos a hablar sobre el caminar con el Señor. Amén. El coro que traigo a memoria dice: qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, el versículo que acabamos de leer habla acerca de un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y que Dios le llevó porque precisamente caminó con él. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estaba pensando en ¿a qué le llamamos caminar con alguien? Hay un versículo en la palabra del Señor que dice: ¿caminarán o andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y la respuesta es que si yo no estoy de acuerdo con alguien, no voy a andar con él. Lo que quiere decir que Enoc estuvo de acuerdo con Dios. Y caminar es compartir su compañía, es mantener su compañía, mantener entonces su confianza, estar a su lado, es estar al lado de alguien en un transitar, en un caminar, en el recorrido de alguna distancia. Entonces eso básicamente es caminar. Pero no se camina con alguien que yo no congenio, que no nos entendemos, que no tenemos proyecciones parecidas, que no nos identificamos con lo que quiere o con lo que desea o para dónde va. Caminamos con alguien que llegamos a acuerdos, que nos entendemos, que nos sentimos bien con tal compañía, que ¿por qué no llega a ser en algún momento dado un soporte para mí? Hay personas que andan al lado de alguien porque en algún momento dado lo necesitan. Si es un anciano, normalmente necesita de alguien para que le ayude en el momento de bajar una escalera o de subirla o de cruzar una calle. Y vemos que, por ejemplo, alguien que tenga alguna limitación, se le complica salir a la calle solo. Debe ir con alguien, porque ese alguien le será soporte, le será ayuda, le librará de pronto de un peligro.
Y en ocasiones vemos personas, por ejemplo, un anciano bregando a cruzar una calle. Qué bueno es poderlo acompañar a cruzar esa calle, porque le vamos a traer paz, le vamos a traer tranquilidad, le vamos a dar seguridad, y vamos a hacer algo para que si viene un vehículo a toda, pues al menos señas y algo se hace para que no vaya a atropellar a quien tiene necesidad. Pues la Biblia habla de Enoc como un hombre que caminó con Dios. Eso quiere decir que en algún momento de su vida tiene una relación cercana con Dios. Se hace de algún modo conocido de Dios, y para caminar buen trecho, ¿por qué no amigo de Dios? De hecho, dice la escritura de otro hombre llamado Abraham, precisamente que se hizo amigo de Dios. Primero tuvo un conocimiento efímero, un conocimiento pequeño acerca de Dios, pero luego se hizo su amigo. Esa relación cercana, ese compartir momentos, ese escucharlo y por qué no también hablarle, le dio confianza para ser amigo. Y con los amigos se quiere compartir tiempo. Con los amigos se quiere recorrer trechos. Con los amigos se quieren tener experiencias. Bendito el nombre del Señor. Así que Enoc logra entonces, a más de tener cierto conocimiento de Dios, logra tener cercanía, amistad con el Señor. Así que lo que quiere decir que Enoc escucha a Dios, trata de entender lo que Dios le dice, procura atender a lo que Dios le indica, procura hacer lo que Dios le dice que haga, acepta las directrices que le da el Señor, y por esa aceptación a sus directrices, por esa atención a lo que Dios le dice, logra caminar con Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ese caminar con Dios entonces le da seguridad. Ese caminar con Dios a Enoc le da confianza. Ese caminar con Dios le permite entonces ser diferente a los demás, y le permite irse o desaparecerse porque Dios se lo llevó. Dice la escritura: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué bueno la historia que narra la Biblia acerca de este varón, y que enseñó a su descendencia a caminar con Dios. Dice la escritura en el mismo libro, el capítulo 6, el versículo 9: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y Noé es un descendiente de Enoc. Dice: y engrandeció dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y sigue la historia. Pero me llama la atención que dice que fue un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Y ya dijimos, para caminar con alguien hay que escucharlo, hay que conocerlo, hay que aceptar sus directrices, su forma de pensamiento. Hay que aceptar sus diálogos, hay que aceptar sus ideas, hay que aceptar sus proyecciones, sus ideales, lo que él anhela, sus anhelos, porque de otra manera no se puede compartir con ese alguien. Y lo que dice la escritura es que por sus generaciones. Así que Enoc dejó una buena semilla. Aunque la Biblia habla de Noé como un hombre que en el momento en que Dios le habló estaba embolatado de camino, estaba perdido, pero allí había una semilla. Enoc
su pariente, había caminado con Dios. Así que había dejado de alguna manera un legado. Algo le tuvieron que contar a Noé. Y cuando Dios le habló a Noé, vemos a un hombre que accede prontamente al consejo de Dios. Dice la Escritura que el mundo estaba hundido en el pecado, en la maldad. Era tanta la maldad que había subido a la presencia de Dios. Y Dios le habló a Noé diciéndole: hazte un arca. Y le dice cómo. Y uno no encuentra en las Escrituras negatividad de parte de Noé. ¿Cómo es eso que no sabe nada de Dios y Dios le habla y él le obedece? Pues tiene que haber sabido algo, porque por sus generaciones eran justos. Es decir, que el pariente de Noé, un pariente de un ancestro de Noé, había caminado con Dios. Y el que camina con Dios experimentando su compañía, su favor, su cuidado, normalmente cuenta, dice algo de la experiencia que ha venido teniendo con el Señor. No simplemente disfruta, sino que no podemos callar, como dijera el apóstol en el Nuevo Testamento, las cosas que hemos visto y que hemos oído. No podemos callar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que Enoc, aparte de haber caminado con el Señor, y como dijera el libro de Hebreos, de haber dado testimonio, de haber agradado al Señor, comentó a sus generaciones futuras, les dio ese legado diciéndoles: vale la pena caminar con Él, vale la pena tener al Señor como amigo, vale la pena dejarnos dirigir de Él, vale la pena tener el abrigo del Omnipotente, vale la pena tenerle como pastor, como orientador, como el que cuida y dirige la vida. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Así que caminar con Dios vale la pena, pero caminar con Dios no simplemente es identificarnos con una iglesia, no es solamente pertenecer a un movimiento religioso, no es solamente pertenecer a una congregación. Caminar con el Señor implica atender lo que Él dice, ponerle atención a sus indicaciones, ponerle atención a su orientación, prestar oído a sus instrucciones para seguirlas. Y cuando las seguimos, la Biblia dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, y como el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor cuida, el pastor orienta, el pastor incluso ataja para que su oveja no se desvíe del camino. El pastor conduce al agua viva, el pastor conduce al pasto fresco, el pastor unge para que no sufra mal la oveja. Bendito el nombre del Señor. Estaba compartiendo un tema hace un momento con una iglesia aquí en Bucaramanga, y el tema era la unción. Y sabe una cosa, que el pastor de las ovejas las ungía para que las ovejas fueran libradas de las moscas, de las larvas, de las bacterias que podían dañarle la vida a la oveja. Así que tenerlo a Él a nuestro lado es una ventaja extraordinaria. Tener a ese Dios maravilloso con nosotros, y eso tiene que ver con caminar nosotros con Él, es decir, dejarnos orientar por Él. Hermano, vale la pena, porque Él cuida bien, porque Él orienta bien. El salmista dice en el Salmo 91: habitar al abrigo del Altísimo es estar bajo la sombra del Omnipotente, y allí nada pasa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no llegará. Gloria a Dios. Hay temores nocturnos, hay saetas de día, pestilencia de noche,
hay hombres malvados, hay un mundo hundido en el pecado y en la maldad, y su angustia es por hacer el mal, su desespero es dañar a los demás. Pero estando con Él, gloria al Señor, vamos a estar seguros. Escudo y adarga es su verdad. El que camina con el Señor no tiene por qué temer de saeta de día ni de pestilencia de noche, porque Él es su guardador. Gloria al Señor, porque Él es su cuidador. Así que Él quiere que andemos siempre consigo, que vayamos siempre donde Él quiere que vayamos. Gloria al nombre del Señor. El salmista dijo: mire, si yo camino con el Señor, no tengo temor de lo que me pueda hacer el hombre. No tengo temor. Si camino con Dios, no importa que se levante un ejército contra mí, yo voy a seguir confiado, porque yo estoy caminando con el Señor. Caminar con el Señor vale la pena. El salmista dijo: me rodearon malignos, quisieron comer mis carnes, quisieron devorarme, volverme en nada. Pero en uno de los salmos dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y lo sienta con los príncipes. En otro de los salmos el salmista dijo: a no haber estado Jehová con nosotros y por nosotros, vivos nos habrían tragado entonces. Entonces nos hubieran inundado las muchas aguas, sobre nuestra alma hubiese pasado el torrente, hubiésemos dejado de ser. Pero Él dice: bendito sea Jehová de los ejércitos, que por estar caminando con Él no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del cazador, escapamos pronto y volamos, porque Dios estaba con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. En esta mañana, qué bueno entender que vale la pena no solo pertenecer a una misión, no solo pertenecer a una congregación, sino caminar con el Señor, caminar con Él. Y ya dijimos, eso implica atenderle, eso implica oírle, eso implica escuchar su orientación, procurar hacer lo que Él me dice, negarme a las cosas que Él me dice que no. Conservar su compañía es una ventaja maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Noé caminó con Dios y por eso quedó registrado en la Escritura como un hombre que obedeció al Señor. Abraham, cuando Dios le habló, hay testimonio bíblico de que caminó con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, y cuando le creyó, entonces comenzó a caminar con Dios. Comenzó a obedecerle, comenzó a tenerlo en cuenta para sus asuntos, comenzó a escucharlo con atención. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que fue constituido, o más bien se dice de él que se constituyó en un amigo de Dios. Abraham, hombre que tuvo en cuenta a Dios para cada una de sus situaciones o circunstancias vividas. Gloria a Dios. En el capítulo 39 del libro de Génesis se habla de alguien que también caminó con Dios. Capítulo 39, la vida de un jovencito llamado José, que la historia la conocemos bien, cómo fue vendido por sus hermanos. Pero dice la Escritura en el verso 1 del capítulo 39: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo,
el egipcio. Alabado sea el nombre del Señor. Y oiga lo que sigue diciendo. Y viendo su amo que Jehová estaba con él. Oiga, pero lo curioso es que ese egipcio no tenía ni idea de quién era Jehová. ¿Cómo percibió que había algo especial en él? No era por el conocimiento que el egipcio tenía de Jehová, era por el buen porte que tenía José, que dijo: vale la pena ponerle todo en su mano porque todo prospera en su mano. No tenía conocimiento de Dios, pero sabía que era un muchacho inteligente, que le iban bien las cosas y que lo que se ponía en su mano prosperaba. Así que viendo que era un muchacho especial, que tenía algo especial, dice la escritura que lo puso sobre todas las cosas de su casa. Dice: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vale la pena caminar con el Señor porque Él nos da gracia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en el capítulo 40 también del mismo Génesis, del mismo libro, dice la escritura, capítulo 41, el verso 32, dice la escritura de José. Más bien desde el verso 25 dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y empieza a declararle el sueño. ¿Cómo José puede interpretar el sueño? Porque es un muchacho que hasta el momento camina con Dios. Y cuando fue puesta esta tremenda dificultad en sus manos, habló con quien había caminado hasta ese día. Gloria a Dios. Caminó con él cuando se la pusieron difícil. José habló con el Señor y el Señor le reveló lo que significaba el sueño de Faraón. Gloria a Dios. En el verso 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, le dice: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guardan. Y esté aquella provisión en propósito para el país, para los 7 años que han de venir la hambruna en Egipto, y el país no perecerá de hambre. Esto se lo dijo José porque ya había hablado con alguien, y ese alguien era su amigo, era con quien había determinado caminar en el transcurrir de su vida con el Señor. Y entonces, si seguimos mirando, dice que siempre Dios estaba con José. Cuando José cae a la cárcel, léalo, dice: y Dios estaba con José. Ahí estaba. Gloria a Dios. Porque Dios está dispuesto a caminar con el hombre. Si el hombre acepta su compañía, Dios hace rato quiere acompañarte. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, también encontramos. Josué, capítulo 1. Dice la escritura, de parte de Dios se le está hablando a Josué y se le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de su vida. Verso 5: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Y si uno observa cómo caminó Dios con Moisés, porque Moisés decide aceptar la compañía de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Porque Moisés en el libro de Hebreos dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites que le ofrecía Egipto. Que no le importó ser maltratado con el pueblo del Señor porque tenía puesta su mirada en el galardón. Eso quiere decir que se hace amigo de Dios, entiende el propósito de Dios, escucha la orientación, las directrices que le da el Señor y de caminar con el Señor, es decir, que el Señor fuese su orientador, su guía, quien le orientase cómo hacerlo, quien le llamase la atención en un momento dado de estar haciendo las cosas equivocadas. Cuando se decide caminar con el Señor, hermano, el Señor, como dice la Escritura, no ni te desamparará. La ausencia de Dios en la vida del hombre ocurre por decisión del hombre. Pero cuando el hombre acepta la compañía de Dios, Él no te deja. Eso dice la Escritura en el capítulo 125 de los Salmos. Dice: como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová está alrededor de los que le temen, y oiga, desde ahora y para siempre. Es decir, que si hay temor en la vida del hombre, que ese temor lo hemos traducido como respeto, como darle honor, como darle aceptación a sus indicaciones. Si hay eso en el hombre, Dios nunca lo va a dejar. Va a acompañarlo desde ahora y para siempre. Bendito el nombre del Señor. Así que la ausencia de Dios en la vida del hombre ocurre por decisión del hombre. Cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, cuando el hombre no quiere escuchar a Dios, cuando el hombre solo quiere el beneficio pero no quiere caminar en obediencia y tratando de hacer lo que Dios quiere que hagamos, entonces el hombre se quita de la compañía de Dios. Pero mientras el hombre procure hacerlo, Dios estará siempre allí. Gloria a Dios. Entonces, por eso Moisés hasta el día de su muerte está con el Señor. Y decimos que estuvo hasta el día de su muerte porque la Biblia dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Hasta después de su muerte Dios está pendiente de Moisés y oculta su cuerpo incluso. Hay mucho que se dice acerca de eso, pero lo que me interesa es que hasta el día de su muerte Dios está con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire la promesa que se le da a Josué, se le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Es decir, desde el momento en que Moisés le acepta y se agrada de su compañía, Dios está con él hasta después de muerto porque ocultó su cuerpo. Y lo que le está diciendo a Josué es: igual va a pasar contigo. Te voy a acompañar siempre. Voy a estar contigo siempre. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y oiga esto: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, para mantener la compañía de Dios, el Señor le dice: mire, no descuides las palabras, la ley, no la eches en saco roto. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer lo que yo he dicho que haga. Entonces, cuando el hombre procura hacer lo que el Señor le instruye, cuenta con la compañía del Señor, y por lo tanto, donde quiera que vaya, Dios va con él. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 8 nuevamente dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la compañía de Dios dependía de
atender las instrucciones del Señor. Dependían de obedecer, dependían de prestar atención. Gloria a Dios. Y si eso pasaba en la vida de José, Dios siempre iba a estar y todo le iba a salir bien. El problema nuestro es que queremos que todo nos salga bien, pero no atendemos a las instrucciones del Señor. El hombre normalmente quiere hacer las cosas a su gusto, pero que Dios obre y que todo le salga bien. Gloria al Señor. Seguimos leyendo, dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 40. Isaías 40. Caminar con el Señor vale la pena. Caminar con el Señor, diría yo esta mañana, es necesario. ¿Por qué? Dice la Escritura en el versículo 29 del capítulo 40 de Isaías. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a quien no tiene ninguna. Así que cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, ¿dónde vamos a ir a adquirir fuerzas? No hay otro que las dé. La Biblia dice que el Señor es el que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En ausencia de Dios, el que no tiene ninguna fuerza se quedó así. En ausencia de Dios, el que pierde la fuerza no va a tener más fuerza. Pero con la presencia del Señor se multiplicarán nuestras fuerzas. Versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Mire la necesidad, que lo imperante, lo necesario que es caminar con el Señor. Porque mire lo que dice el profeta es: quien está ausente del Señor puede tener juventud, pero se cansa, pierde la esperanza en algún momento de la vida, pierde el horizonte. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En ausencia de Dios no importa tener fuerza, no importa tener vigor, no importa tener juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy no tienen esperanza? ¿Cuántos creen que el mundo se les acabó? ¿Cuántos muchachos están buscando cómo quitarse la vida? Hace, creo, un par de meses acompañaba a una familia con esa inquietud, con esa cantidad de preguntas. Un muchacho como de 18, 19 años se había suicidado. Y había diálogo entre la familia. ¿Qué estaría pensando? ¿Por qué lo haría? ¿Qué lo llevaría a eso? ¿Por qué no pensó que se podía solucionar el problema que creyó tener? Y se hablaba de una y de otra cosa, suponiendo, como tratando de darle una razón a lo que había ocurrido. Es que en ausencia de Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pierden el rumbo, pierden el horizonte, se pierde la esperanza, se esfuman las fuerzas y terminan acabando con sus vidas. Pero los que esperan en el Señor, los que tenemos a Dios como amigos, se podrán perder las fuerzas, se podrá perder como todo, pero luego levantaremos alas como las águilas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.
las fuerzas serán renovadas. Podremos correr sin cansancio, porque los que hemos caminado con el Señor sabemos que en ocasiones, cuando más dura se pone la faena, ocurre un milagro. Cuando nos damos cuenta, estamos al otro lado de la dificultad. Cuando nos damos cuenta, se abrió el mar y ese paso que era imposible se dio, quedó como por tierra seca. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que cuando hay un río impetuoso que parece imposible pasar, Dios lo detiene. Y por eso el salmista le preguntó en alguna ocasión al río: oh río Jordán, tú que viste que te volviste atrás. Y el salmista da la respuesta: es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. La naturaleza tiene que obedecer, y todo cuanto se ponga enfrente tiene que obedecer a la presencia de Dios. Por eso el hombre necesita caminar con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque es a la presencia de Dios que estas cosas obedecen. No es a la presencia de un creyente, de una persona que diga ser creyente y que seamos simplemente religiosas, pero que Dios no vaya con nosotros. Dios debe ir con nosotros, porque es la presencia de Dios la que abre el mar, es la presencia de Dios la que detiene el río, es la presencia del Señor la que pone nube en el día y luz en la noche. Es la presencia de Dios. Por eso los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. El cansancio llega a un momento en el que se quita, se esfuma, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Necesitamos caminar con el Señor. Caminar con el Señor no simplemente es decir que somos cristianos, no es simplemente es invocar el nombre del Señor, es escucharlo, ya dijimos, es atenderlo, es sentirlo de nuestro lado, es estar pendiente de su instrucción, de su orientación, de su llamado de atención. Eso nos dará entonces lo que deseamos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros no deseamos quedarnos aquí. Nosotros sabemos que Dios ha prometido que estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, vale la pena caminar con Él. Nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos guiará. Pero si no caminamos con Él, ¿cómo vamos a tener su guianza? Alabanzas al nombre del Señor. El salmista David en el Salmo 23, él dice: vea, Jehová es mi pastor. Eso quiere decir, yo permanezco al cuidado del Señor. El pastor no acostumbraba a dejar sus ovejas. De hecho, por eso a la hora del almuerzo, al que invitó el profeta para ungir a uno de los hijos de Isaí, David no estaba. ¿Sabe por qué? Porque era pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas tenía incluso, organizaba hasta cómo dormir allá donde estaban las ovejas. Gloria al nombre del Señor. Oficiaba un cuidado permanente de ellas. Y él lo dijo. Hubo noches en que vino el oso con ganas de llevarse una oveja, o salió el león y se quería llevar una, y fuese oso o fuese león, yo me levantaba contra él y lo mataba. Alabanzas al nombre del Señor. Y ese mismo David es el que dice: Jehová es mi pastor, Él me cuida, Él es mi protector, Él está al tanto de lo que quiera hacerme daño, Él saldrá a mi defensa. Pero tengo que caminar con Él. Él tiene que estar allí siempre. Bendito el nombre del Señor. Si nos damos vacaciones en ausencia del Señor, es peligroso. Gloria a Dios. No haga cosas que no debe, que lo ausenten de la presencia de Dios
porque es peligroso. Quien se puede levantar contra el oso o el león que quiera hacernos daño es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién lo lleva allá? Pues el buen pastor. Junto a aguas corrientes me llevará junto a aguas de corriente. Agua viva hay suficiente. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano, así que si tenemos a Dios a distancia, eso no va a ocurrir, pero teniéndolo, caminando con Él, Él va a hacer esto con nosotros. Confortará mi alma. Confortar es fortalecer, es animar. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. En ausencia nadie guía a otro. Tiene que estar allí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gloria a Dios. Es porque está, es porque permanece, es porque yo camino con Él. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque yo camino con Él, porque Él está conmigo. Gloria a Dios. Y no solamente me va a acompañar aquí, sino que en su casa moraré por largos días. Y es hacia donde es lo que nosotros predicamos, es de lo que estamos convencidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, así que hagamos todo lo posible por no ser simplemente creyentes, pertenecientes a una congregación o a una denominación. Esta se llama pentecostal y yo soy de aquí. Hermano, el rótulo no me hace amigo de Dios. El rótulo no me garantiza a mí que Dios esté conmigo. Eso lo decido yo. Y yo lo decido, vuelvo a recordarles, en la medida en que lo escuche, en que lo atienda, en que procure de seguir sus indicaciones, su orientación, su enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y estamos seguros que así como sucedió con Enoc, va a suceder con todos nosotros. Un día Él nos llevará porque hemos caminado con Él. De hecho, que ese Enoc es un tipo de la iglesia. La iglesia, si camina con el Señor, un día se la va a llevar el Señor. Somos de los que nos vamos a ir, somos de los que nos estamos preparando para ello. ¿Y sabe cuál es la preparación? Caminar con Él. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó el Señor. Y un día lo que creemos y tenemos en mente y es nuestro propósito es que también nos desaparezcamos de este mundo, porque Dios nos lleva. Se dará si hemos caminado con Él. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero pedirle que estén en pie los hermanos ahí en su casa, quienes estamos aquí. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a tener claro qué es caminar con Dios. Gloria al Señor. Y cuando les digo tener claro, es que no es solo pertenecer a una misión. No es solo pertenecer a una congregación donde se canta y se hace culto. No, eso no define realmente la vida del creyente. La vida del creyente la define la compañía de Dios, el caminar con Él, el escucharlo, el obedecerle, el procurar hacer lo que Él quiere que hagamos. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Señor amado, gracias porque nos enseñas cómo caminar contigo. ¿En qué consiste, Señor Jesús, el caminar contigo? Dios eterno, necesitamos
todos los días de nuestra vida. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos daña la comunicación contigo, la relación, la cercanía contigo. Permítenos, oh Dios, enterrar todo aquello que estorba, Señor, tu amistad, por favor, en el nombre de Jesús, que en todo momento, en toda circunstancia, te tengamos como compañía, Señor, que tú vayas con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre de Jesús, que sea cumplido, Señor Jesús, la palabra que diste a Josué: estaré contigo donde quiera que vayas. Lo que repetiste en el libro del profeta Isaías: Él ha prometido estar con nosotros. Ayúdanos a aceptar tu compañía y a procurar, Señor, su permanencia con nosotros. En el